Ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a nuestro primer capítulo de Un relato más y no duermo. En esta noche nos está acompañando un compañero que nos va a contar, narrar su historia, anécdota terrorífica que le ha pasado. Le damos la bienvenida. ¿Con qué tengo el gusto? Con Giampiero. Piero, encantado. Bienvenido al primer capítulo de Un cuento más y no duermo. Cuéntanos, ¿cómo pasó con tu anécdota? ¿A qué se debe? Bueno, yo trabajo como agente de seguridad aquí y bueno, en uno de los tantos puestos que me ha tocado trabajar de turno noche es en un colegio. Por ejemplo, en este colegio donde yo cuidaba antes, estaba un poco lejos de, digamos, de un lugar. Normalmente siempre estaba la zona muy callada, a pesar de que era de día, porque era como una urbanización casi. Y a espaldas de ese colegio era puro, digamos, chacra mayormente, pues, ¿no? Lo que me pasó una vez fue que mi primer día que recién llegué ahí, el turno noche, eran como las 3 de la mañana más o menos. Yo estaba, digamos, viendo películas a esa hora para no dormirme mayormente porque, como digo, la zona era muy callada y también se veía un poco peligroso esa hora, pues, ¿no? Y lo que me pasó es que justo en ese momento escuché un ruido que se escuchó muy fuerte, como si hubieran cerrado una puerta de golpe. Y lo que yo hice fue rápidamente subir a revisar porque dije, se cayó algo, no sé qué pasó, ¿no? Subí rápidamente al segundo piso, tercer piso, revisé aula por aula para ver si no se había caído, digamos, un proyector o algún televisor, porque es lo que había mayormente en algunos salones. Entré, revisé, no había absolutamente nada, entonces lo que yo hice fue asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas, las ventanas también estuvieran cerradas. Ya, una vez revisando todo eso, bajo, me tomo asiento y al momento ya de que justamente estoy a punto de sentarme nuevamente, otro golpe se vuelve a escuchar fuerte, fuerte. Entonces yo ya sí me asusté un poco, pues, ¿no? Me puse a revisar todo nuevamente, corroboro que estaba todo cerrado, me fui hasta el fondo del patio, que era, digamos, una cancha de fútbol. No había nada, pero sí se escuchaban como que si alguien estuviera corriendo por los alrededores, por más que yo me giraba a mirar para ver si había alguien, no había nada. Hasta que ya al día siguiente le comento a mi compañero, mi relevo en la mañana viene, le comenté lo que había sucedido y lo que me había dicho ahí es que ahí antes, cuando todo era, digamos, pura chacra, en el mismo lugar que era el colegio, me había dicho que ahí habían matado a un trabajador ahí en ese aquel entonces. Y que lo más probable era pues que el alma o el señor que murió ahí pues asuste a los agentes que trabajábamos ahí en el turno noche. Otros dicen que son eh, niños también, pues, ¿no? Como al ser un colegio, puede que haya sido algunos niños que estén ahí jugando y asusten, digamos, a los agentes. La cuestión era que decían que no era bueno dormirse, especialmente debajo de unas escaleras, que ahí era donde se acomodaban las colchonetas, porque si te quedabas dormido ahí, se te podía servir el muerto en la noche mientras dormías, pues, ¿no? Porque ya le pasó, me dijo un compañero que una vez se echó a dormir ahí y digamos al día siguiente cuando fueron a relevarlo, el tipo estaba normalmente pálido, pues, ¿no? Estaba traumado, no podía hablar. Hasta que ya después de que se calmó, lo revisaron, había comentado que se había echado a dormir ahí y un bulto negro se le apareció y se le atrapó encima, digamos, durante su sueño, pues, ¿no? Y el tipo no podía reaccionar de lo nervioso que estaba y del miedo que tenía, ¿no? La cuestión es que ya de ahí no quiso volver nunca más a ese puesto y se fue. Al menos esa fue Uy, mi experiencia. wow. Pues sí, en las situaciones adversas acerca de experiencias paranormales, en lugares como los colegios, y más aún cuando existe la presencia de un incidente como el asesinato que acaba de mencionar. Y sobre todo, algo que me parece muy curioso es por qué motivo o por qué actos podían dormir debajo de las escaleras. ¿A qué se debía esto? ¿Porque no había una aula para poder descansar o un área en común? No, o sea, o sea, tenías tu silla, tu mesa de escritorio, pero a veces la hacía ya, te hacía, digamos, llevar tanto tiempo sentado, pues te dolía la espalda, ¿no? A veces te levantabas, caminabas, pero ya llega un momento en que te cansas, pues, ¿no? Y como te decía, debajo de las escaleras habían unas colchonetas, que son para los niños, para que cuando, digamos, hagan deporte, no se golpeen, pues, ¿no? Al momento de hacer alguna pirueta o qué sé yo. Entonces, Claro. básicamente las colchonetas te servían como una cama, por así decirlo, pues. Entonces el tipo se recostaba ahí a veces a dormir un rato, ¿no?
hasta que se pueda sentir mejor y vuelva a sentarse. Claro, después de su guardanía, de revisar todo lo que esté bien. Y algo que tú has presentado, a ver, me comentas que en tus turnos usualmente mirabas, verificabas que hacía ruidos en las aulas, que morían los proyectores o los puertazos en sí, pero en alguna oportunidad, digamos, en tus guardanías que tenías, ¿has podido grabar algo o presenciar algo, escuchar tipo de voces o solamente ese tipo de experiencia que tuviste en ese lugar específico y en Y esa fecha específica? no, bueno, en el colegio que estuve una vez, cuando ya fue la segunda vez, pero eso ya fue ya después de un par de semanas, ya cuando ya estaba en el puesto, fue que yo estaba en el primer piso y en el segundo piso se escuchaban que se movían las sillas, pues, ¿no? Y justo en ese momento, cuando yo me iba, digamos, a revisar por qué se movían, solamente escuché, pues, así como unas risas de unos niños, pero así bajito su risa, pues, ¿no? Como si estuvieran murmurando. Obviamente en ese momento yo solamente subí y normal, pero no tratar de mantenerme calmado. Nunca, digamos, he sentido o sea, nunca he visto alguna manifestación así directamente, pero sí he llegado a sentirlas o a escucharlas, ¿no? Pero nunca he visto una. Qué terrible escuchar los ruidos de sonrisa de niños. Wow, increíble. Y eso que solo fue solo un asesinato, como mencionan los aledaños, los pobladores, la muerte lamentablemente de la persona que haya sido asesinada, pero que genere tal repercusión, eso sí genera un gran escalofrío. No me imagino los sentimientos que has podido tener en ese momento, pero sí es muy escalofriante. Claro, se te eriza la piel, obviamente. Y no solo en el colegio, he trabajado en varios puestos, por ejemplo, también he trabajado en agencias bancarias, que al menos acá en Perú, habían agencias bancarias que estaban ya construidas en casonas que eran antiguas, pues, ¿no? Ya, digamos, te digo, ya hablo hace 100 años, 150 años, que ya eran casonas, se derrumbaron y construyeron nuevas casas, pues, ¿no? Por ejemplo, me pasó una vez en una agencia bancaria, donde también era nuevo, ingresé, y era un edificio de 5 pisos, pues, ¿no? Yo, mi primer día que me quedé ahí, turno noche, yo normal procedí a quedarme ahí, hice mi relevo, después ya en las noches pasaba a hacer mi ronda cada 2 o 1 hora, y normal, ¿no? Estuve así unos 2 días de noche hasta que un día el compañero con el que me relevo me pregunta, pues, y me dice, oye, Jan, tú que estás acá turno noche, ¿no has sentido miedo acá al quedarte? Y le digo, no, le digo, compañero, yo normal, le digo, me pongo acá a ver mi película para matar el sueño, le digo, si me siento un poco así de sueño, me voy, me lavo la cara o doy mi ronda, pues, ¿no? Y me dice, ¿hasta qué piso das tu ronda? Yo le digo, hasta el quinto piso, porque es el último, hasta la azotea. Y me dice, ¿y no te da miedo? No, le digo, yo voy con mi linterna y mientras voy escuchando mi música voy haciendo mi ronda y normal, le digo. Y hasta que él me cuenta que me dice que ahí también en ese lugar penan, porque antes de que sea agencia bancaria era un colegio. Y en ese colegio murió 1 o 2 niños, creo que se murieron cayendo del cuarto piso, porque ahí había un balcón. Estaban jugando, cayeron, pues, ¿no? Y digamos, desde ahí ya dejó de ser colegio después de un tiempo y obviamente ya de ahí pasó a ser una agencia bancaria. Y lo que me contó un compañero es que él justamente cuando inició su primer día de noche estaba, digamos, sentado también ahí, porque, o sea, tú estás sentado y las escaleras están ahí a tu costado, ¿no? Hasta, hasta el quinto piso. Entonces él me contó que un día se quedó así medio dormido y al momento de despertarse, ve que baja un niño y lo mira fijamente, pues, ¿no? Mientras va bajando, el niño va caminando, caminando y ya se mete ahora al callejón que llevaba de frente al baño. En ese momento mi amigo obviamente no reaccionó, solo se quedó mirándolo, no pudo ni hablar, hasta que ya, digamos, reaccionó, se paró, se fue al callejón, ya no había nada, pero sí salió un poco traumado de ahí, me dijo. No, se me acaba de erizar la piel de lo que acabas de contar, pero un niño, y más aún que las presencias de niños, como dicen algunos expertos, es muy fuerte, y más aún cuando la muerte ha sido un poco más tenebrosa. Lamentablemente, el pequeño falleció por circunstancias totalmente adversas, pero la sensación de que te haya contado tu compañero de la presencia en sí del niño que apareció en el callejón, que solo yo se quedó totalmente perplejo, y que no hayas tenido alguna presencia con él, podría hacerse que es un tipo de suerte, ¿no? Claro, yo como te digo, no he visto ninguna presencia fantasmal hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo el día de hoy estoy trabajando cada turno noche en una cochera y esta cochera, pues aunque no crees, es grande
y parecen pues como si fuera un edificio abandonado, ¿no? Porque acá solamente guardan cosas que es para fabricación de zapatos, todo ese tipo de cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, acá como la cochera es grande, solo hasta la parte que es la puerta principal hay luz. Ya al fondo tienes que ir con tu linterna a hacer tu ronda, pues, ¿no? Y por ejemplo, ya llevo aquí más o menos ya 6 días. Mi primer día que me quedé acá, como acá hay unos bidones que difícilmente alguien los va a mover porque son pesados. Y yo normal hago mi ronda, pues hago mi ronda y hasta que un día me voy al baño y escucho que los bidones se mueven como si alguien les tratara de levantarlos o moverlos, pues, ¿no? Yo me voy, hago mi ronda, no veo absolutamente nada, pero sí siento que a veces como si alguien estuviera por ahí, pero al final no hay nadie. Qué tenebroso. Y en todos tus trabajos que me estás explicando que en su mayoría son de vigilante, tanto en el colegio como en banco y actualmente como en la cochera, ¿cuál de todas para ti ha sido la peor experiencia paranormal que te haya pasado? La del colegio. La del colegio que La te del conté colegio. fue la mayor experiencia paranormal que vi, porque yo, como te digo, yo esperaba que no fuera nadie, porque entrara a robar, ¿no? Porque como te digo, era una zona básicamente silenciosa, o sea, tú pasabas por ahí y tu voz se escuchaba con eco, no había mucha gente, como te digo, era una urbanización, todo tranquilo, Ujú. normal. En el día también normal, pero en la noche ya sí todo era un poco tétrico, sobre todo si te ibas, digamos, a los últimos pisos o si te ibas al campo, al fondo a hacer tu ronda. Y digamos, ahí sí, pues, ¿no? O sea, yo como digo, nunca he visto nada, pero yo, por ejemplo, cuando siento que alguien me ve, a pesar de que no hay nadie, pues la piel se me empieza a erizar rápido. Claro que sí, Jan, claro que sí. Increíble. Estas historias que han sido contadas en un cuento más y no duermo más fueron gracias. Bienvenidos a Jan. Jan, muchísimas gracias por contarnos tus experiencias el día de hoy. La verdad, te soy sincero, el solo escucharlo se me ha erizado la piel. Y más aún, te soy sincero, con la historia del niño que se presentó a tu amigo, wow, wow, la verdad, quedé totalmente Sí. pasmado. Y esperemos que tengas nuevas experiencias en las cocheras, en los nuevos trabajos que tienes actualmente. Y quién sabe, más adelante nos puedes contar otra historia más aún paranormal o quizás un relato externo de un familiar o un compañero de trabajo. Y esperemos que todo salga bien. Y sobre todo, mantener el respeto. Sé que estas personas ya no están con nosotros, que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pero siempre un grado de Sí. respeto no estaría nada mal. De verdad, muchísimas gracias, Jan, por contarnos estas historias de esta noche. Ok. Bueno, y tú, Mauricio, ¿no has tenido ninguna experiencia paranormal? Claro, claro que sí. A ver, Porque como yo bueno, sí. el programa, vamos a condenar con las historias de terror, las anécdotas. A ver, yo les puedo comentar una historia que me pasó de pequeño, ¿ya? Que hasta ahorita fue una de las traumáticas que he tenido y comienza así. Yo usualmente, yo en casa vivía solo. Dirás, pero ¿por qué vive solo este niño? Mis padres todos constantemente viajaban, trabajaban y pues mi hermano mayor pues no siempre estaba al cuidado mío. Siempre hacía sus actividades o se metía a un clase de fútbol y yo me quedaba siempre con la niñera. Aunque la niñera no siempre paraba conmigo, ella para ella es como que dejarme nomás hacer mis actividades y listo, ayudarme con las tareas y totalmente, nada más. Básicamente he estado así gran parte de mi infancia, pero todo cambió, aún recuerdo la fecha, un 24 de agosto, donde mis padres se fueron de viaje, así de su trabajo, y mi hermano, pues, tuvo su viaje de Boy Scouts, así se le llama, y yo me quedé con mi nana, que mi nana que se llama Margot, que en paz descanse, eh, me dejó a la merced de que yo pudiera escoger una película, que yo pudiera ver en la sala tranquilamente. Y yo creo que en ese tiempo, la película que daba de terror o daba mucho miedo, no sé si muchos recuerdan, era Chucky, ¿no? El muñeco diabólico. Pero, Sí. Sí. ¿la vieron este Chucky? ¿A quién no le ha traumado Chucky?
A mí, pues, Yo me traumó todo un tiempo. Un tiempo me sé a traumó. todos. Claro, Desgraciado, pinche muñeco. cuando eras niño, sí, ya como que de grande me daba risa, ¿no? Hasta quieren los Ahora juguetes como del que choque. da totalmente, como que ahora es insano, ¿no? Porque tú dices, pucha, pero es un muñeco que cuando lo ves de adulto es como que, o sea, no hace nada. Técnicamente es un No, humor totalmente predecible. Pero bueno, el punto es el siguiente. En mi casa siempre pasaban situaciones muy adversas, o sea, antes mi casa estaba totalmente llena de negatividad, quizás por problemas, quizás por por malas experiencias, o sea, nunca han tenido esa sensación de que cuando un lugar está lleno, cargada de tanta negatividad, de problemas o inclusive de actividades paranormales pasadas, es como que la casa se sobrecarga, ¿no? Hasta el punto que se tiene que sí, hacer sí, como una sí. limpia la casa, ¿verdad? Pero Algo así. eso sí me No pasó. como negativo, sino pesado. Exacto, exacto, esa es la palabra, exacto, pesado. Y eso deriva de muchísimos años, pero yo, un niño que no sabía en ese tiempo qué es lo que pasaba o no entendía la realidad, es como que la puede distorsionar el tiempo, ¿no? Si un niño ve como que un Sí, muñeco que se puede mover o diabólico, puede ver sus juguetes, pucha, se van a mover y te van a matar o te van a perseguir. Es lo que un niño sí, puede pensar. Pero en este caso, sí, esa noche mi nana me deja viendo la película. O yo la vi, me asusté totalmente horrible, que llamé a mi nana que por favor me llevase a mi cama porque no quiero saber absolutamente nada. Me llevó y me dejó. Y para el colmo, mi nana se le ocurre pues salir a hacer compras de noche. O sea, ¿quién nana sale a hacer compras de noche? Y dejar a un niño asustado, ¿no? No tiene sentido. la- ¿Qué pasa? Yo recuerdo que yo estaba durmiendo, ya estaba acostado durmiendo todo por el estilo, y me dio las ganas, o sea, de ir a los servicios. Entonces yo fui al baño, todo tranquilo, y comienzo a escuchar cómo las sillas las mueven de la sala. Y yo en ese instante comencé como niño, todo normal, ¿qué es lo que dice? Mamá, papá, o nana, Margot, y no respondían. Entonces como que no hice caso, de repente están ordenando, o quizás están haciendo algo. sí, sí. Volví del baño, me fui a mi cuarto, todo tranquilo, y nuevamente escucho que jalan la silla. Y sabemos este ruido, este chirrín que hace la silla con con el piso, es como que horrible. Exacto, Sí, sí. así. Y Algo entonces te así, pones a pues. pensar, pues, ajá, exacto, hermano, es como que, ay, Sí, ¿por qué se hace siente ese tipo de horrible. ruido? ¿Y qué hace pues, un niño preguntar nuevamente, mamá, papá, Margot, Policía. está alguien ahí, ¿no? Entonces, como que ya desde pequeño es como que, ay, por favor, Sí, respondan, ¿no? Y ya el tercer ruido fue un poco peor. Esta vez no puta, fue que jalasen la silla. Esta vez como que se sintió que estaban caminando, corriendo por la puta. sala. Esos pasos de que se Sí, ya movían sé cómo rápido. se siente. Exacto, y como cuando chocan, cuando una persona choca con un objeto, es como que suena abruptamente, es como que Sí, algo así. Suena. Entonces es como que un espasmo y decir, mamá, papá, ¿qué pasa? Mamá, mamá, papá, gritar, Margot, algo, desesperarse. Y yo recuerdo que ese niño me armé de valor y olvidé, o sea, olvidé totalmente a Chucky. Te juro que olvidé totalmente a Chucky. Y eso a pesar que estaba totalmente asustado por lo que vi. Yo bajé porque algo me decía, baja, verifica. Me agarré de valentía. O sea, un niño, agarrarse de valentía. Bajé las escaleras despacio y todo totalmente estaba oscuro. Lo único que recuerdo y jamás olvidaré de esa noche es que al momento de llegar a la última escalera, sentí claramente como un viento me empujó, así, como si fuera una brisa, me acaba de empujar y sí, sí. a lo lejos, vi algo sentado en el sofá, que me estaba mirando así Ay, fijamente. por puta. Y se Uy, para, la cosa se para y comienza como que a caminar. Yo lo que atené fue correr rápido a mi cuarto, cerrarlo, ponerle llave, ponerme y comenzar a llorar. Comenzar a llorar, 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 porque no podía. Y al rato, pues eran los minutos que comencé a taparme con una almohada, con mi frazada, con todo lo que encontraba, comienzan a tocar la puerta. Así. Y yo como que
Yo no No, voy a abrir. no iba a abrir, yo estaba así, no voy a abrir, estaba llorando, lárgate, vete, por favor, no. Comenzaba a gritar como niño. Y comenzaban Sí. a tocar más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta comenzaron a jugar con el dado, con la chapa en la puerta. Y yo ya no podía, y abrieron la puerta y me quitaron la sábana encima y era Margot, mi nana. Mi nana esa que me encontró con un estado así totalmente en shot, así blanco, hasta no puedo decirle que sí. Me encontré, me había orinado encima del miedo que tenía y le expliqué lo que había pasado. Le dije, Margot, estaban moviendo las sillas, había una persona sentada, y es como que Margot, no sé si por sumisa o por no sé, para no asustarme más, me dijo, madre, no te preocupes, no había nada, era tu imaginación, quizás lo soñaste, pero no, no lo soñé, lo viví. Y es totalmente Sí, frustrante que tú le digas a un adulto, ¿no? He visto algo y los adultos te digan, no, no es nada, es tu imaginación, de repente te has sí. soñado, pero no es cierto, pero no es cierto. Ahora, acá viene lo tétrico. Yo le expliqué eso a Margot y Margot me dice, no, Mauricio, es tu imaginación, tranquilo, no pasa nada y ya, duérmete. Y obviamente, pues Margot, yo creí que no me iba a creer nada. Y a los días, Margot le comenta esto a mis padres. ¿Por qué? Porque Margot, cuando estaba llegando de la tienda, ella sí vio, ella pensó que yo estaba corriendo, pero dijo, ¿por qué Mauricio estaría jugando en la sala si está en su cuarto? Y de noche. Entonces dice que ella se acerca despacio, vio por la ventana y por el resojo y observa claramente que había una persona sentada ahí. En un inicio Puta. dijo, sí, dijo que vio una persona sentada ahí. En un inicio pensó, No, ah, no. ok, debe ser Mauricio, pero cuando el ente o la cosa o el polster, y como podemos llamarlo, se para, obviamente yo un niñito no va a tener esa altura, pues, de 1,70 m, 1,80 m, ¿no? Claro, Y te ella sí conté. observó. Sí. Claro, ¿cómo atender? Entonces dice que ni bien vio eso, pudo observar cómo yo corrí, o sea, escuchó mis gritos, subí rápido las gradas y ella entró automáticamente. Prendió todas las luces y dice que no sintió absolutamente nada. Y ella fue la que tocó. Cuando les expliqué quién estaba tocando la puerta, ella es la que tocó la puerta. Entonces, ella abre la puerta, todo por el estilo, le explico la situación, entonces Margot te quedó con ese nudo. Margot sí había visto algo sentado en el sofá, pero no me lo quiso comentar. Me dijo como que Mauricio es tu imaginación. Al quien sí se los comentó fueron a mis padres. Y al mes siguiente, a los meses, es cuando bendicen mi casa. O sea, vino un padre, bendijo la casa, pero la verdad eso no fue suficiente porque la historia que pasó con ese ente ese día se repitió varias veces, en bastantes ocasiones, hasta que se tuvo que hacer Uy, una no. purga, llamar a un chamán, pero claro, eso se los comento en otra historia, pero sí, si tuve uno de los peores traumas de mi infancia fue eso, ¿no? De ver a Sí. una persona, un ente sentada allí, y Ahorita por eso que jamás. hablando de ese tema muy importante, yo no lo viví tanto, pero sí lo vivieron mis hermanas. Te digo que mi mamá es de las personas que dice, cuando tú le comentas algo, oye, he sentido acá que he visto algo, siento algo que hay aquí, mi madre siempre tiene la costumbre de decir, no, eso es su imaginación, son tonterías. Y créeme que mi mamá es de las personas que tú le dices, he visto algo ahí al fondo, ella va solita, ni siquiera va con alguien acompañada, porque dice, yo no le tengo miedo a los muertos. Eso no hay que tenerle miedo. Y se va. Por ejemplo, antes, cuando era un poco, digamos, era niño todavía, vivíamos en la casa de mis tíos. En ese tiempo lo cuidaba mi mamá, pues, ¿no? Y lo que pasaba ahí en esa casa es que, por ejemplo, antes teníamos una computadora en la sala y esa computadora lo compartíamos con, bueno, yo, mis dos hermanas, en aquel entonces, pues, ¿no? Y normalmente siempre pasaba algo inusual a cierta hora, ¿no? Por ejemplo, eran entre las 9 y 10 de la noche y digamos, tú estabas ahí, no sé, jugando, que en mi caso yo estaba jugando en esas horas, y atrás de mí había como que digamos, era el pasadizo para llegar a la sala, y en ese momento, cuando, digamos, eran las 9 10 de la noche, ¿no? Tú estabas acá tranquilo, normal, y de pronto sentías como que alguien te observaba de costado, así como que alguien intenta mirarte de lado nada más de la puerta o la ventana, qué sé yo. Así Exacto, básicamente te igual. sentías observado, pues, ¿no? Y por Sí. ejemplo, en ese momento que tú volteabas para ver quién te mira, como que, ¡boom!, se No hay metió una nadie. cabecita y ya no había
veías nada, pero sí viste que alguien se estaba observando. Entonces yo siempre sentía así, ¿no? Que giraba y ¡pum! De repente ya no había nadie, pero sí vi que alguien me estaba mirando, pero no sabía quién era. En aquel entonces yo no dije nada porque mi mamá tenía la costumbre de decir, "No, ya dejen de hablar esas cosas que son pura tontería nada más, ¿no?". Me mandaban a callar a toditos. Hasta que un día, digamos, ya cuando, digamos, mis tíos vinieron y vendieron su casa y nosotros pasamos a nuestra casa, en un día así almorzando, me acuerdo, yo y mis dos hermanos ahí comentando, pues, ¿no? Lo que pasaba antes ahí. Y en ese momento se le sale esa conversación a mi otra hermana y nos dijo, pues, ¿no? Oigan, ustedes cuando estaban ahí en la casa no sentían como que a esa hora de la noche, cuando estabas en la computadora, no te sentías como que pesado o como si alguien te estuviera observando. Y yo dije, pucha, ese soy yo soy sin sentir, pues, ¿no? Yo le dije, bueno, yo sí, pero no dije nada. Y mi hermana me dice, ¿cómo que no vas a decir nada? Yo tampoco hice nada porque tú sabes que mi mamá dice, cuando hablamos de ese tipo de cosas, pues ya nos manda a callar, ¿no? Y le digo, bueno, sí, sí sentí, le digo que a esas horas nos miraba alguien, pues, ¿no? Pero por más que tú girabas, ya no había nadie. Hasta que un día a mi mamá se le ocurre la brillante idea de comentarnos porque nos escuchó ahí y nos había dicho que en aquel entonces, cuando compró la casa, porque era más o menos un lote, pero ese lote estaba dividido entre la casa de mi mamá y la casa de mi tío. Y en la casa de mi tío, lo que era, digamos, el antiguo dueño, bueno, en este caso era dueña porque era una señora, vivía con su hijo único, obviamente. Y dicen que ahí los vecinos, los más antiguos, decían que un día la señora desapareció, hasta que después ya dijeron que se había enterado que había fallecido. Y los rumores por ahí decían que el hijo era el que había matado a su madre porque quería, digamos, la casa para él, pues, ¿no? La había asesinado. Pero nadie sabía nada del cuerpo. Y supuestamente el chico no había dicho nada de dónde en qué cementerio le habían enterrado, ni nada por el estilo. Supuestamente dijo que solamente habían quemado el cuerpo por las cenizas nada más, y no había ningún cementerio que le había enterrado. Entonces la gente sospechaba del chico porque era un poco vago, ¿no? Era casi un ocioso, entonces básicamente. Y hasta que dicen que ahí el chico mató a su madre y donde era, digamos, al fondo, donde teníamos un corral, ahí había enterrado el cuerpo, pero supuestamente no había nada porque vinieron la policía, en aquel entonces no había nada. Entonces, mi mamá nos cuenta que antes de que mi mamá y mi tío compren esa casa, otras personas ya habían pasado por esa casa y no duraban pero ni una semana porque salían de miedo, porque pasaban cosas paranormales. Y mi mamá nos cuenta que cuando compró la casa, después de un mes más o menos aproximadamente pasa y los vecinos le comentan y le dicen, señora, usted que vive ya tiempo ahí en la casa más o menos, ¿no ha sentido algo extraño? Y mi mamá, como siempre, pues no siento nada, le dice, yo no veo nada, no he visto nada. Y le comentaron toda la historia que había pasado por ahí. Y bueno, yo cuando escuchamos a mi mamá decir eso, o sea, básicamente nos había engañado porque nosotros comentábamos y nunca nos había confirmado esa historia, hasta el día de hoy cuando ya nos cambiamos de casa, obviamente. Pues, ¿no? De hecho, cuando nos cambiamos de casa, ya pues el ambiente se sentía diferente a cuando estábamos ahí en aquel entonces. Y mi mamá nos cuenta y le dice, bueno, yo no dije nada, me dice, porque ustedes saben que yo no creo en esas tonterías, me dice, son producto de su imaginación. Entonces le digo, ahora que nos cuentan, ni más pisamos esa casa, porque la casa que está al otro lado es del vecino, pero el vecino solamente lo usa como almacén digamos, como él fabrica roperos, camas, tiene su tienda básicamente de eso, lo usa de almacén. Y me dice, yo no voy a decirle nada al vecino, total, nadie vive ahí, solamente lo usan de almacén, no hay nada, pues. Le digo, en la hora que nos cuentas, le digo, y nosotros pensando que estábamos locos. Yo le digo, de casa, no me digas que acá también han enterrado a alguien, le digo, porque si no, yo ya no voy a salir de aquí. Sí. A su madre. Pero, y por ejemplo, siempre me pasaba eso, ¿no? Justamente con lo que cuentas sobre Chucky, me pareció interesante. En aquel entonces yo sí quería que mis juguetes hablen porque vi Toy Story, hasta que vi Chucky y dije, no, mejor que no hable. Ya no. Ya no, ya. Quería ser como Andy, con su Woody y su Buzz Lightyear, pues, ¿no? Hasta que dije, ojalá mis juguetes hablaran. Y dije en un momento, cuando vi Chucky, no, mejor ya no quiero que hable. Exactamente. Y una de las cosas más interesantes es que, por ejemplo, yo soy de las personas, al menos yo en mi caso, junto con mi otra hermana, porque tengo dos hermanos, que nos gusta bastante las películas de terror, ¿no? Las hemos visto hasta de noche y, digamos, yo, por ejemplo, cuando era más joven, yo era de las personas que tenía miedo a la oscuridad. O
sea, yo cuando me iba con una linterna, o por ejemplo tenían la clásica, ¿no? Que cuando yo era el último en bajar, me decían apaga la luz. Yo tenía que subir, pues, ¿no? Al segundo piso. Entonces yo lo que hacía entonces era apagar la luz y correr como correcaminos al segundo piso. Para que no te alcance, ¿cierto? Exactamente, la clásica. Porque, pero digamos, yo le perdí el miedo a la oscuridad cuando ya trabajé como agente de turno noche. Ahí le perdí el miedo. Ahora yo bajo hasta las 3, 4 de la mañana al baño normal, como si no hubiera nadie, pues, ¿no? Cosa que mis otras semanas no pueden, porque a veces, por ejemplo, me levantaban y me decían, no, ya acompáñame al baño. Yo no voy a ir, les digo, estoy durmiendo, mañana tengo que trabajar. Entonces me decía, no, acompáñame al baño. No, le decía, yo no voy. Vayan, prende la luz nomás, ya, si se presenta un fantasma, qué sé yo, un Ave María y un Padre Nuestro, se vale. Y justamente, la mayoría de, bueno, mi otra hermana es de las que no puede ver una película de terror. Tú le pones una película de terror, pasa algo paranormal en la película, ya no la quiere ver ya. Entonces yo con mi hermana, normal, ¿no? Por ejemplo, somos las personas que vemos hasta mutilaciones que pasan en las películas como si nada, y normal, pues, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, yo le sugerí, digamos, ahí en una reunión familiar con mis primos mayormente, y le digo, por joda nomás, pues, ¿no? Le digo, oigan, ¿qué les parece si vamos por acá al cementerio de Miraflores en la noche? Hay un tour así, digamos, paranormal. Y me dice, no, total loco, yo no voy a ir, pero ni en el fondo, nada, me dice. Nunca vayan a una Sí, va a haber escuela. un guía. Claro, digo, va a haber un guía que nos va a enseñar todo, no vamos a ir solos, pues, no nos vamos a meter así de infiltrados. Digo, no, hay un guía que te lleva por todos los pasillos del cementerio y te comenta, pues, ¿no? Porque normalmente ahí, como el cementerio es grande, hay tumbas, digamos, donde ya son más antiguas, pues, ¿no? Ya había esos nichos familiares, por así decirlo, grandes. Sí. Y normalmente ahí, por ejemplo, yo sí una vez fui, pero fuimos de día con un grupo de amigos. La mayoría no quería ir de noche, estaba traumado. Ya fuimos de día, ¿no? Y el señor comentaba, ¿no? Como él ya tiene experiencia trabajando ahí con el cementerio, y nos dijo que una vez, haciendo sus rondas cuando todavía recién inició en eso, que en una de esas capillas grandes, antiguas, eran de noche, ¿no? Eran esos jóvenes, hice mi ronda normal, y veo una viejita sentada, pero de espaldas, obviamente la ven. Claro, rezando. Y dice que el señor en aquel entonces pensaba que era alguien que se había quedado encerrado, porque ya había pasado una vez que había gente, porque ya el cementerio cierra a 6 de la tarde. Y había casos que a veces la gente se quedaba y no sabía por dónde salir, porque era un laberinto. Entonces lo que hace el señor es que se va y le pregunta, pues, ¿no? A la señora, le dice, señora, disculpe, buenas noches, ya cerramos, le dice, le acompaña a la salida, pues, y la señora, pues, no respondía. Entonces ya, pues, el señor se empezó así medio raro, le habla más fuerte, no responde, y como que en ese momento, pues, el hombre como que sintió algo así de frío y mejor se regresó. Hasta que al día siguiente le comentan que a veces sí pasa, ¿no? Que hay una señora en cierta sección que va penando, pero dice que los demás que ya tienen tiempo trabajando ahí le habían dicho que si la ve nuevamente, que pase de largo y la ignore, porque me dice, si tú le hablas y ella te voltea a ver, puede que te quedes traumado, hasta te puede dar un infarto de la impresión de lo que puedas ver, el rostro que tenga, pues, ¿no? Sí. El señor dice que se quedó básicamente traumado y había casos que sí lo veía o a veces veía sombras, pero él seguía de lado. Obviamente a mí yo siempre llevaba mi rosario porque tenía la costumbre también de llevar así hasta incluso agua bendita y regaba por los pasadizos. Esa era la costumbre que tenía el señor. Y dice, sí, muchachos, lamentablemente me dice aquel que trabaja pues de turno noche en el cementerio tiene que tener unos nervios de acero. Claro, yo le digo, yo ni muerto trabajo en el cementerio, le digo, y aunque no lo creas, yo le digo, el que trabaja para la morgue tiene mi respeto, le digo, porque eso es más difícil que cuidar el cementerio, le digo, porque tú trabajas en la morgue y justamente tú ves a las personas que llegan muertas con la última expresión que tengan en el rostro, ya sea en un accidente o como hayan muerto, pues, ¿no? Y obviamente, pues, cambiar un difunto o a veces hacerle alguna autopsia y que en ese momento que tú le estés cambiando, porque normalmente el cuerpo humano, cuando tú ya falleces, hay ciertos impulsos nerviosos que hace tu cuerpo. Claro, yo digo, imagínate que estés cambiando el difunto y en ese momento se te reaccione un brazo y te agarre. No, ya no pueden hablar. Porque tengo amigos que han trabajado en hospitales y me comentan que hay una sección que normalmente ellos ayudan a los que van a la morgue a dejar a los difuntos pues en esas planchas metálicas
Ah, Y sí. me dice un Ujú, amigo sí. que justamente le pasó eso en un día, que va llevando a un ya fallecido a dejarlo en la morgue, y lo que pasó es que en ese momento, cuando ya iba a dejarlo, el difunto abre los ojos, y el tipo pues salió gritando y llamó, ya no quiso entrar, y le comentó pues no al que era el de la morgue, y le dijo que eso es normal. Sí. Y mi padre dice, ¿cómo va a ser normal que un difunto abra los ojos? Cuando me dice, porque yo me asusté, y me dice, no, que es normal, a veces son impulsos del cuerpo, que no se debe asustar, y dice, no, yo acá no trabajo ahí donde te le dicen, mejor que me cambien a otra área, en el área de la morgue yo no trabajo, dice. Y mi amigo Sí, no. salió espameado de ahí, y dijo, no, ni más, ¿no? Pero me dicen, por ejemplo, ahí los que son psicólogos, normalmente dicen, los que trabajan en la morgue tienen que estar locos, me decían, ¿por qué? Porque me dicen como que porque te parece normal, me dice cambiar a un muerto o hacerle autopsia y de pronto que tú le dices que eso es básicamente un trabajo normal. No, no, no Y le es tan digo, normal, pero claro, sí es no es tan natural. normal, pero me dice, ese tipo de personas, o bien, digamos, tienen nervios de aceros, o sí tienes que tener un poquito de locura en tu cabeza, porque no cualquiera aguanta ese tipo de trabajo. Yo creo que, digamos, es como si a ti de pronto te pusieran a trabajar ahí a cambiar un difunto. Me No creo imagino que que la cuando mayoría algunos aquí hablan. presente acepte cambiarlo, porque, y especialmente de noche. Sí, Claro, entonces eso sí, sí nos decía el médico, pues, ¿no? Normalmente tengo amigos también que han trabajado en hospitales y normalmente también en cementerios, pues, ¿no? Por ejemplo, tengo amigos que han trabajado en otros lugares de cementerios de aquí en Perú y me comentan sus historias, pues, ¿no? Y cuando nos reunimos nos comentamos lo que pasa. Y normal, sí, sí. seguimos así, les digo, y bueno, yo les digo a un compañero, yo afortunadamente, les digo, hasta el día de hoy, no he presenciado de manera, Sí, digamos así, visual alguna entidad fantasmal, pero sí he llegado a ya sé. sentirlo. Y luego, yo normalmente cuando eso pasa, me quedo tranquilo y trato de seguir, nomás le digo, pues, ¿no? Aunque mi abuelo decía que cuando eso pasa, la cuestión es que tú insultes al difunto con un montón de groserías para que se vaya. Eso es lo que nos Sí, decía, porque mi abuelo era de otro lugar, era de campo y decía que también había ese tipo de cosas y mi abuelo dice que cuando pasaba ese tipo, le aventaba insultos de la A a la Z y con eso ya se iba el fantasma o cualquiera que intente asustarte. sí. Normal, normal. Así que ya saben, si alguna vez se sienten traumados porque alguien sintió alguna presencia paranormal, insúltelos de la A a la Z para ver si se va. Mandarlos a la No, no, verga. no. Yo tengo una anécdota muy, no digo bonita, sino hermosa de esas cosas con un, no sé si sea un niño fantasma o algo así. A ver. Cuéntanos. Por- Porque mira, pasó, yo qué sé, por las fechas de, por junio, julio, cuando casi casi era mi cumpleaños, y de la nada escuchaba ya ruidos, pues, de platos, risas y esas cosas, ya saben, de niños, como travesuras. Ujú. Y pues yo normal, yo no les tengo miedo, yo hasta les tengo respeto a los muertos. Ahí en fuera ya pasaron 3 semanas, 4. De la nada aparecieron huellas de niños, huellitas así de bebé. Ya. Pero en esos momentos, pues unos primos ya no vivían acá por un tiempo y pues, se nos hizo raro. Hasta tomé unas fotos, pero pues no sé, pasaron unas 2 semanas y ya no estaban las fotos. Así, ya no estaban así las fotos. No sé qué pasó o qué cosa. Pero cuando encontramos las fotos, cuando encontramos los patitas y todo eso, ya pararon las, ¿cómo se llama? Las pisadas. No sé si querían algo o avisarnos algo, yo qué sé. Ujú. Bueno, depende por ejemplo, hay lugares que tienen una historia interesante, pues, ¿no? Donde han ocurrido un montón de incidentes, ya sea, por ejemplo, Ah, sí. asesinatos, o a veces, no sé si alguien ha visto esta película, que no recuerdo el nombre, pero decían que la casa que habían comprado, digamos, en la película, los nuevos dueños, antiguamente funcionaba pues como una funeraria. No, Y ahí cuando los en... dueños compraron esa casa, obviamente, en cada una de las personas que vivía en ciertas habitaciones, pues tenía la manifestación de presencias paranormales, pues, ¿no?
No Sí, sé si en no, alguno de tus casos, por ejemplo, a veces dicen, bueno, a mí sí me ha pasado que, por ejemplo, al lado de mi casa había una señora. Esta señora en puta. tiempo de su juventud había hecho muchos Ujú. abortos y Oh, ya, supuestamente lo que contaban los vecinos, porque yo como te digo, yo no sabía, estaba chivolo, era que esa persona sí. al hacer ese tipo de abortos clandestinos, por así decirlo, decían que los abortos que tenía ya los hacían ahí en su casa y bueno, los restos que se sacaban del feto los enterraba en su corral. O sea, no sé cuántos abortos ha hecho la señora en su juventud, porque yo cuando la volví a ver nuevamente, la señora ya estaba ciega. Muchos decían que la señora terminó así porque obviamente se hizo muchos abortos, imagínate, no sé cuántos niños habrán muerto ahí, y si supuestamente enterró ahí los restos, pues ya te imaginarás, pues, ¿no? Terrible, Entonces, terrible. Eso, pues les explico otra cosa. Yo tengo, no sé si sea un don o algo así, pero yo puedo ¿ya? obtener el sexo del bebé, yo que sé, después ya que se forme ya lo puedo adivinar yo. No sé qué sea o Claro. qué tenga, o yo qué sé. No, no es broma, que se rían, yo los puedo adivinar. ¿Puedes Yo nada adivinar más, el sexo del bebé? Bueno, hermano, sí, aunque no lo creas, eso es una habilidad interesante, no cualquiera la tiene. Hay gente que tiene cierta particularidad de tener alguna especie, digamos, de talento, don, como quieras llamarle. Y por ejemplo, sí, en mi caso, al menos yo no, pero mi hermana tiene la costumbre de que, por ejemplo, cada vez que sueña algo, y lo más peor es que cada vez que es algo malo, ya sea la muerte de un familiar o algún suceso que vaya a pasar, se cumple. Básicamente le hemos puesto de su chapa a la bruja, porque básicamente todo lo que sueña se cumple. Ya ni queremos que nos cuente lo que haya soñado, ya, porque básicamente yo te digo, yo he visto películas de terror, full terror, te digo, con mutilación y todo, y yo duermo como gatito, no sueño nada. Pero ella tiene la costumbre de que sueña algo, nos cuenta y le decimos, no, mejor cállate, porque ya no queremos saber ya. sí, Esa es la costumbre que ella tiene. Ella y una sobrina mía, que todo lo que sueñan se cumple, especialmente lo malo. Le digo, no puedes soñar, le digo que no sé, te encuentras $1 millón para ver si alguien nos lo encuentra, pues Cosas algo malas para que pase, interesante. ¿no? Claro, le digo, tú sueñas cosas malas, le digo, no sé, imagínate que nos sacamos la lotería, ¿no? O imagínate qué números salen en la tinca, ¿no? Para ir a comprar y sacarnos el premio mayor. sí, sí. ¿No Pero, les ha por pasado ejemplo, yo anécdotas de tengo, discos claro, piratas? Anécdotas que vengan un video muy gore o algo así. ya. ¿No les Muy ha venido así gore. disco? Bueno, yo sí, por ejemplo, soy fanático del gore hasta en los videojuegos, mi hermano. O sea, en películas, series, No, pero videojuegos, de niño, anime. De niño, a porque a ver, mí sí me tocó. A ver, había, cuéntanos esa experiencia a gore. ver, casi de niño no he visto muchos tipos de cosas, mayormente cuando ya estaba más grande, pero a ver, tú cuéntanos. Bueno, ahí compramos una película porque era feria y todo eso, y ya saben. Ahí Ujú, es México, piratería y todo eso, como LATAM, cualquier cosa. claro, Ujú. Pero mi hermano se compró un disco así de película, no sé qué traía, una música o algo así. Ya llegamos a ya, casa, la reproducimos, y de la nada entra como, yo qué sé, un video lleno de gore, de personas sangrando, muertas. as- ¿No conocen la caricatura Happy Bird o de esos que los animalitos que se asesinan? Ah, Happy Tree sí, sí, Friends. sí, 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 Esa. sí, Había no he encontrado ese video, pero les juro que existió y si lo hubiera grabado, ya hubiera sido un icono del YouTube. Allí en fuera había un disco, pero con demasiado gore. Ya ni la caricatura tenía eso, como una animación hecha por un pan o algo así, como de ya, Halloween. ujú, Ujú. Y no videos de una viejita convirtiéndose en araña, un güey atropellado, un niños, no, no sé, ese disco si lo hubiera tenido todavía, se asombran. De niño ya, de grande ya no, pero de niño, el miedo. ya.
Claro, por ejemplo, ¿alguno de ustedes recuerda su primera película de terror? Una que, por ejemplo, tú la viste de primera vez y te quedaste un poco traumado hasta que, bueno, ya después ya la superaste, pues, ¿no? Dijiste, bueno, esto no es real, pues, ¿no? Porque lo más tenebroso que te podía pasar es que tú veas una película sumamente de terror y al final de los créditos te diga basado en hechos reales. Eso era lo más fregado que te podías encontrar, porque tú estabas viendo la película tranquilo, dices, ya me voy al baño. No, espérate los créditos, porque a veces siempre hay una escena post-crédito, pues, ¿no? Y te sale la Sí, clásica, basado en hechos reales. No, ya no voy al baño, ya. No, había una película que fue la primera película de terror que me hizo ver mi hermana, y todavía la recuerdo porque viví por un tiempo asustado, era la del demonio, o algunos lo conocen como Jeepers Creepers, si mal no estoy mal, ¿no? Que fue la primera película de terror que vi, especialmente la uno, y yo recuerdo, pues, ¿no? Que en ese tiempo me traumó el personaje del demonio, especialmente su cara, que en ese tiempo, pues yo, la primera vez que lo vi, me acuerdo que quería irme al baño, yo tenía 8 o 9 años, si mal no recuerdo, mi hermana me hizo ver esa película, y al momento de terminar, pues, ¿no? En la escena, yo no quería ir al baño, o sea, tenía ganas de irme al baño, pero no quería ir al baño. Y le dije a mi hermano, y mi hermano dijo, anda al baño, no, le digo, no quiero ir al baño. Y me dice, vamos, yo te acompaño nomás y te espero afuera. Le digo, no, no quiero ir. Estoy así traumado con esa película porque yo tenía 8 años, pero mi hermana era fanática del terror y me hizo ya involucrarme en esa escena. Y digo, no quiero ir. Hasta que me acuerdo que estuve así asustado un tiempo, mi mamá vino, me encontró y me dijo, ¿qué tiene? Le comenté todo. Y mi mamá fue y le dijo a mi hermana, ¿para qué le haces mirar esas huevadas? Le dice, no, está bien que tú miras, pero no la vas a traumar así a él. Le dice, no sabes que no puede ver películas de terror. Pero ya después me he visto yo ya más películas de terror en series, películas, animes o cualquier videojuego, ¿no? Estilo gore, ¿no? Por Sí. ejemplo, un videojuego estilo gore que yo lo jugué de noche era Outlast. No sé si alguno ha escuchado ese juego. Que claro. normalmente yo cuando lo inicié tenía algunas escenas pues un poquito turbias, ¿no? Para el que lo juegue ya sabrá a lo que me refiero, pues, ¿no? Entonces, yo jugué Outlast a las 2 de la mañana, recuerdo, porque tenía insomnio. Jugué Outlast y llegué a cierta parte donde había una escena un poco turbia y yo sí me quedé como que, what the fuck, ¿qué es esto, no? Y yo normalmente siempre uso audífonos cuando juego ese tipo de juegos. Y me acuerdo que había una escena en particular que salió y justo se levanta mi hermana, porque como vi la luz prendida en mi cuarto pensé que se me había quedado dormido yo con la tele encendida. Viene, sale una cinemática y mi hermana a ver eso sale disparada porque no le gustaban películas de terror ni esas cosas, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué estás viendo? Y yo le digo, nada, estoy jugando, le digo. Y me dice, ¿cómo vas a jugar ese tipo de cosas? Está horrible. Y le digo, yo, normal, ¿no? O sea, no tengo miedo, nada, ¿no? Si tuviera de miedo, pues no la vería. Y normal, ¿Cómo vas a ese tipo de cosas normal. ese tipo de cosas? Sí, por ejemplo, claro, hay gente que es muy sensible a ese tipo de cosas. Por ejemplo, tú pones alguna escena gore y si alguien está comiendo su canchita o su galleta, qué sé yo, Sí, le da un poco de asco ver qué está pasando y dice, ya sí. no quiero comer. Su galleta. Imagínate los niños que descubren un video así, güey. Ah, O no, como mi te hermano, al menos yo en mi caso, en mi caso no. Yo sí lo vi del morro uno, y ay, Sí, normalmente antes te vendían ese tipo de Normalmente antes te películas vendían ese tipo de antiguitas, pues, ¿no? En películas DVD, ¿no? antiguitas, El ¿no? vendedor te decía, El oye, vendedor decía, mira, que una película de terror, ¿no? una película de Y te terror. decía, oye, tengo Y esta te que decía, oye, es tengo esta que de es tal cosa, ¿no? de tal Y tú la cosa, ¿no? comprabas y la Y tú la mirabas, ¿no? compras Yo, por y la ejemplo, ya, mirabas. ahora ya Yo, por pues ya ejemplo, nadie compra ahora ya discos, pues ¿no? ya Ahora nadie todo lo compra encuentras discos, ¿no? Ahora todo lo encuentras en cualquier página de en internet, internet. páginas de hasta películas internet, antiguas hasta también películas estilo antiguas, gore, también ¿no? Y todo gore, normal, las ¿no? dudas. Todo normal, así. Sí, Bueno, siguiendo con ese bueno, tema de siguiendo hablando con de ese cosas tema de hablando de tu primera de película de nuestra terror, primera película de terror, la que sí me la traumó por que un sí me tiempo traumó por un tiempo y dije, no voy a y ver dije, nunca no más a voy a los ver nunca payasos más a de los It del payasos año de It del año 1990. 1990. Comienzan a Tim Curry, Comienza a el Tim Curry, representa el payaso claro, de el It. payaso de Pucha, qué It. miedo. Ahí le agarré una fobia horrible a los payasos, horrible. No Sí. quise ver un payaso nunca más. Ah, Pero no. Sí, te entiendo. Yo no era fan de los payasos, ¿sabes? De hecho, hasta el día de hoy, bueno, de chiquillo le tenía miedo, pero ya de Una grande fobia le tengo miedo. horrible a los payasos. Horrible. No quise ver un payaso nunca más. Ah, sí,
entiendo. Yo no era fan de los comediantes, o sea, de hecho hasta el día de hoy, bueno, yo le tenía miedo, pero ya de grande me cae mal. La película que yo vi, ¿Qué película? Dime. va, ¿Qué película? Dime. ¿ya? ¿Se escucha? Sí, sí. Fue una noventera, pero pues, era de animales. No sé cómo se llama, era de títeres, muy bizarra. Déjense las paso el link. Títeres, No sé cómo títeres. se llama. Títeres, títeres. Me suena esa peliculita, pero no recuerdo el Había como nombre. un No recuerdo el nombre. tipo hámster o algo así, no me acuerdo. Hay Ya. esas cosas, no me Ya. acuerdo. No tiene nada que ver casi mucho con gore, pero sí tiene algo de gore, de cómo va matando a los animales y todo eso. Y ay, es como una obra de teatro. Ujú. A ver si en el otro episodio lo ponemos, esa película, un fragmento. Claro. Sí, Claro. pues, sí, pues. Porque ahora sí son películas muy olvidadas, pero cuando las ves, hay otro nivel. Sí. Claro, Sí. una cosa que Claro, tenían las una películas cosa que anteriores, tenían ¿no? las Los películas espíritus anteriores, horribles, daban miedo. daba un miedo. Sí, Creo que te refieres a los Creo que te puppets, de refieres a los repente. puppets de repente. no, se parecen a los puppets, pero no, no, son como tipo botargas y todo eso, no me acuerdo. Era de animales. Ahí muestran narcotráfico, redes y todo eso, ya saben. Me encantaría ver esa película porque ay, me suena, pero no recuerdo muy bien. Esa película. Me estoy pero no recuerdo muy bien. Personal, muy gore, muy mostrando explícito todo. Pero era un pez, déjenme investigo en el otro capítulo y ya les pongo un fragmento de la película. Claro. Por Claro, ejemplo, no, por ejemplo, porque algún hay porque muchas hay de las supersticiones o algo así por el estilo, que ya hayan comentado y lo hayan vivido. ¿Cómo? Por ejemplo, yo digo, alguno de ustedes supersticiones o algo por el estilo, alguien te ha comentado eh, tal cosa, que más adelante lo hayan comprobado, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía, bueno, un primo que decía que tenía un amigo que no creía mucho en este tipo de, bueno, acá en lo que es el Perú, en Cajamarca, se comenta pues que los brujos, los verdaderos obviamente, porque también hay estafadores, pero los verdaderos tenían, digamos, la cualidad de convertirse en cualquier animal, ¿no? Y un día dice que mi primo lleva a este amigo con un brujo porque supuestamente quería hacerse una limpia, mi primo, porque el amigo de él no creía en ese tipo de cosas. Y dice que, por ejemplo, un día comenta, pues, ¿no? Que si le dice al que es el brujo, que iba a hacer la limpia, que si él podía convertirse en algún animal en particular, pues, ¿no? Entonces dice que el brujo le dice, ¿en qué animal quieres que me convierta? Y le dice, quiero que te conviertas en un perro, pues, ¿no? Y obviamente, pues, el tipo pues, con ignorancia piensa que no lo va a hacer, pues, ¿no? Y dice que en ese momento el brujo sí se convirtió en un perro. Mi primo lo vio y su amigo lo vio también. Que cosamente que su amigo, al momento de ver cómo se convierte, pues se quedó el pata en shock, pues, ¿no? O sea, no reaccionó nada. Y desde ahí ya que empezó el amigo de mi primo a creer en que los brujos sí existen, pues, ¿no? Especialmente todo ese tipo de hechicería, ya sea maligna o no,
pero ya empezó a creer de que sí, los brujos sí existen, ¿no? Y especialmente los que sí son auténticos pueden llegar a convertirse en cualquier tipo de animal. Y yo le digo, wow, impresionante lo que me cuentas, porque yo hasta ahora no he visto ese tipo de cosas. Sí, creo, pues, creo que sí hay, pero normalmente ese tipo de personas que llegan a convertirse en animales ya tiene pacto con el demonio, pues, ¿no? Porque normalmente ese tipo de gente no practica lo que es algo bueno, ¿no? Por así decirlo. Sí, acá en México se le conoce como náhuatl y sí, pues yo sí creo en eso. A ver, Los esa, famosos náhuatles. por ejemplo, ustedes creen, bueno, hay ciertos lugares, pues, ¿no? Por ejemplo, en México, ahorita que tú me cuentas, ¿has escuchado de ahí sobre la isla de las muñecas? Porque una vez yo vi un documental sobre lo que es ahí en México, hay un lugar que se llama la isla de las muñecas, que en esa zona vivía un señor que era un pescador, y creo que ahí ese tipo de casitas le llaman chinampas, algo así escuché que se llama, y decían que el hombre Sí. y siempre venía un sobrino o familiar de él a visitarlo. Decían que antes ahí en esas chinampas, cerca del río, había fallecido una chica que se ahogó. Y digamos, si justamente al momento de ahogarse varó en alguna de esas chinampas, decían, pues, ¿no? Y ya cuando le encontraron, pues le entraron cerca de ahí. Y dice que el señor le contó a su sobrino que en uno de esos momentos escuchaba que la chica se lo quería llevar al viejo, pues, ¿no? Y lo que él hacía era recolectar muñecas, ya sea de trapo o plástico, y las ponía fuera de su casa para que, digamos, esta entidad lo dejara dormir porque no lo dejaba tranquilo. Dice que cuando ya puso esas muñecas afuera de su casa, ya pudo descansar tranquilo, ¿no? Ya no sentía que ese espíritu lo molestaba. Hasta que un día, pues, no, el sobrino viene, lo visita como normalmente lo hacía, y dice que se fue a comprar, y el viejito salió, pues, ¿no? En su balsa ahí, y cuando vuelve el sobrino, lo encuentra ya, pues, muerto, ¿no? Ahogado y varado en el mismo lugar donde había fallecido la chica. Y supuestamente los pobladores decían que la chica quería llevarse al señor, lo ahogó en ese momento y tanto ella como él, ahora sus almas, por así decirlo, penan en ese lugar, pues, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy creo que esa isla sigue ahí, porque creo que algunas personas que pasan por ahí han visto que en esa zona hay muñecas horribles, mutiladas, y da pues un aire tétrico cuando las ves, pues, ¿no? Sí, esto es de México. Ahora sí, esto es México y pues sí, tienen razón en esa leyenda. Pero no es tan terrorífico, porque no soy de ahí, soy de estado de Hidalgo, pues ahí no, pues, no es Claro, claro. cerca de ahí, pero pues, cualquier mexicano la conoce, esa historia. De hecho, creo que Pero no es es historia importante, ¿no? Cada uno tiene sus leyendas, o por ejemplo, hay lugares que supuestamente por el alto nivel, digamos, de espíritus que habitan en esa zona, pues no entran, ¿no? Especialmente en lugares que son casonas, castillos antiguos, nadie entra, pues no, especialmente de noche. Normalmente es todo de día, porque normalmente se siente el ambiente, pues, ¿no? Pesado, pues, ¿no? Horrible cuando tú vas a alguna zona que no te sientes cómodo, te sientes mal, pues, entonces básicamente no acuden a esos lugares, ¿no? Mejor salen despavoridos de ahí. Por ejemplo, no sé si alguien escucha cuando fue peste negra en Venecia, cuando ya, pues digamos, las muertes se elevaron tanto por esa enfermedad en aquella época, los cuerpos pasaron, digamos, a ser quemados en cierto lugar de una isla cerca de ahí. Y digamos, incluso dicen que enviaban gente viva, ¿no? Que ya estaba infectada a morir ahí y los quemaban algunos, incluso vivos. Dicen que esa isla, eh, por ejemplo, los que van ahí no pueden estar ahí tranquilos porque esa isla antiguamente también funcionó como hospital psiquiátrico. Y, por ejemplo, después de cierto tiempo decían que los pacientes que estaban ahí, pues terminaban más locos de lo que ya estaban, pues, ¿no? Debido a la cantidad de energía negativa que hay en ese lugar, pues, ¿no? Imagínate cuánta gente habrá muerto ahí, quemada viva, y sus almas, pues, no descansan en paz, pues, ¿no?
Acerca de la peste negra, no Sí, tengo mucho conocimiento acerca del tema, pero pues sí, había escuchado de que gente que estaba infectada de la enfermedad los aislaban totalmente y pues morían con una total versed horripilante. Y, o sea, ¿se imaginan esos tiempos? O sea, nosotros acabamos de vivir una pandemia, ¿ya? Sí. Pero esas pandemias antiguamente, ¿cómo eran? No había la cura respectiva de una enfermedad en sí y te aislaban totalmente y tenías que perecer. Y cuánta no negatividad o cuánta muerte no hubo en un cierto lugar, como mencionas en Venecia. Terrible, terrible. ¿Se imaginan una situación así actual si es que de repente el coronavirus hubiera tenido un impacto muchísimo más fuerte? ¿Creen que los De hecho, gobiernos habrían decidido claro, de decir hecho, eso? por ejemplo, cuando fue la peste negra, no sé hasta cuánto se redució la población, pero supuestamente cuando salió el COVID, mucha gente dice, pues, ¿no? Especialmente la gente que ve documentales o conspiraciones, qué sé yo, en YouTube, decían que, por ejemplo, cada cierto tiempo los diferentes gobiernos sacan una nueva enfermedad, pues, ¿no? Porque, digamos, sale una cura para X enfermedad, sale otra nueva. son cada Entonces, 100 años, digamos, lo creo. que hacen estos tipos de gobiernos es que tratan de crear no sé, alguna enfermedad o virus, qué sé yo, para, para que, digamos, se reduzca la población, ¿no? Porque imagínate que justamente este del COVID hubiera mutado, porque normalmente había fases del COVID, ya aparecía Goku. Imagínate que hubiera mutado en una fase que, digamos, hubiera reducido a una cantidad enorme de la población, ¿no? Porque normalmente se dice que obviamente en estos tiempos ya la sobrepoblación es un problema. Y tú dices, pero ¿por qué es un problema? Pues al haber mucha ya sobrepoblación en este mundo, pues los recursos también disminuyen. A eso súmale la gran cantidad de contaminación que hay en diferentes países. Entonces, digamos, tú te pones a pensar, ¿no? ¿Y cómo reducimos, digamos, a la población? Ojo, sin tener que matarlos, digamos, así como normalmente sería en antiguas épocas. Entonces, digamos, para no crear alarmas, ¿qué haces? Ah, ya, miren, ¿saben qué? Creamos un virus, ta, 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 ta. Obviamente los que son, digamos, tienen dinero, tienen acceso a esa cura, pues, pero obviamente la gente que no tiene va a morir y reducen la población hasta cierto punto, ¿no? Ahora imagínate que hubiera sido algo grave y de hecho hubiera matado a más gente, porque sí ha matado gente, ha matado a millones, pero imagínate que hubiera matado más de la cuenta hasta al punto de reducir a un gran enorme la población, porque normalmente hay organizaciones de diferentes países que están unidos y sujetas a los derechos humanos, pues, ¿no? Y normalmente este tipo de países lo que busca es de alguna manera reducir la población mundial, porque hay rumores ya de que de aquí en unos próximos años el agua, especialmente la que usamos los seres humanos para beber, ya no va a haber exactamente agua que tomar, porque tanta contaminación, tanta sobrepoblación, el agua se va a acabar, la comida también se va a acabar, y digamos la próxima guerra mundial pues va a ser ya no por poder ni por territorio, básicamente va a ser por comida y agua. ¿Así mencio? ¿Será que nos preparará el futuro? ¿Qué veremos? ¿Qué escenarios tendremos? Claro. Pero, Por wow. ejemplo, en el país hay un montón de organizaciones. Hay gente que, por ejemplo, doctores, científicos, al descubrir alguna enfermedad, o sea, la cura de alguna enfermedad, o digamos una nueva materia, ¿no? Que por ejemplo puede reemplazar al combustible fósil que aún seguimos usando aquí, los mandan a matar y supuestamente el día siguiente amanecen muertos, ¿no? Ya sea en un accidente o digamos por alguna supuesta enfermedad que haya tenido esa persona. Entonces no les parece raro porque digamos, cuando sale ese tipo de cosas, al principio es noticia, pues, ¿no? Y se ponen a investigar, pero basta que después salga una nueva noticia y se olvidan del caso. Eso ha pasado normalmente con varios científicos que yo sí me he leído un par de notas, incluso hasta por YouTube he visto que había un científico, no recuerdo su nombre, que halló una cura, digamos, para el Alzheimer. Otro halló una cura para lo que es todo tipo de cáncer. Ahora, lo que dicen es que las organizaciones mandan a matar a estas personas porque tú ponte a pensar, ¿qué pasaría si hubiera una cura para todo tipo de cáncer? Al haber una cura definitiva, pues ya los medicamentos que hacen las demás farmacéuticas ya no servirían de nada.
y no les conviene porque perderían dinero, mucho dinero básicamente al encontrar una cura definitiva, ya no les funcionaría las quimioterapias o tratamientos que ofrecen para dicha enfermedad. Entonces, ¿qué hacen? Mandan a matar a estas personas, ya sea en algún accidente o cualquier otro tipo de cosa, pues, ¿no? Y normalmente pasan desapercibidos por un tiempo y ya, todos se olvidaron del tema. Es que no les conviene a las grandes compañías. Al no ser rentables cuando se encuentra la cura de algo, sí, se escucha bastantes teorías, conspiraciones de que bastantes científicos o grandes reconocidos lograron algo y que fue de la nada, falleció, se suicidó, una enfermedad misteriosa y también el manejo de medios. Imagínate, de repente ahora nosotros estamos hablando y una persona ya encontró la cura para el SIDA. ¿Qué sabe? Ya Exactamente. está muerto, no lo sabemos, y los medios están hablando acerca, no sé, de lo que pasó en el partido de Real Madrid con Barcelona. Todos se mueven eso. Tienes razón. Pero bueno, mientras digamos nosotros sigamos aquí y bueno, no encontremos alguna cura por enfermedad o algún elemento que reemplace a otro, pues no nos va a pasar nada, pues, ¿no? Porque supuestamente si llegáramos a descubrir algo como eso, pues nos investigarían y nos matarían. Eso sería lo peor de los casos. Pero bueno, si lo Así es. llegamos a buscar, pues algo que sí es bueno actualmente, que tenemos la globalización. Y eso de Exactamente. alguna manera nos puede ayudar. O sea, lo podemos usar a ventaja como también de desventaja. La ventaja es que el mundo se enteraría. La desventaja es que no se Sí, encontraría. sí, Pero, digamos, de hecho, hay varios, digamos, registros médicos, ¿no? Que se han perdido a lo largo de la historia. O sea, curas para ciertas enfermedades que el día de hoy, pues solamente hay tratamientos. Y digamos, en aquella época, a pesar de no tener un alto nivel de tecnología o conocimiento, ya había cura para ciertas enfermedades. Por ejemplo, en este caso el Alzheimer, incluso hasta para la calvicie. Un dato importante que yo leí Sí. fue una vez que en la época, pues, de Cleopatra, quien no ha escuchado de esa señorita, que, por ejemplo, tenía varios conocimientos, especialmente en la medicina, y tenía, digamos, un libro con sus anotaciones que ella hacía de sus investigaciones y la cura para cierto tipo de enfermedades. Pero, digamos, Sí, ya pues con el pasar del tiempo, todas esas fuentes de, digamos, de sus registros se han perdido, ¿no? Porque normalmente creo que en la tumba donde ella la encontraron, se perdieron algunos de esos, digamos, documentos y ya no está. Por ejemplo, dicen que algunos traductores o esos exploradores que usan lo han tratado de reproducir lo poco que encontraban para, digamos, encontrar alguna cura, pero obviamente ese tipo de curas solamente se lo quedan, pues, ¿no? Aquellos que tengan poder, ¿no? No, o no, una persona común, pues, no podría acceder a eso, a ese tipo de recursos. simples sí, mortales. Claro. Porque un dato interesante que me parece un poco raro, no sé si alguno ha escuchado, que los registros del Vaticano, desde la época, supuestamente desde San Pedro hasta el día de hoy, se lleva un registro de todos los papas y acontecimientos que ha pasado, pero normalmente nadie lo puede leer, a excepción de que es el papa y algunos, pues, digamos, personas que estén autorizadas, pero si supuestamente solamente son registros, porque una persona, por ejemplo, tú o yo no podemos, digamos, ir y verlos en alguna exposición como un museo, pues, ¿no? Supuestamente no hay nada que ocultar ahí, pero varias personas, pues, ¿no? O los pocos que han llegado a ingresar y investigar y salir de ahí, dicen, pues, ¿no? Que, por ejemplo, lo que es la primera Biblia que salió cuando Jesús pisó este mundo, está ahí, porque hay ciertas cosas que en la Biblia que hay actualmente, pues sí han cambiado, ¿no? O sea, no todo lo que está ahí es verdad. Hasta cierto punto sí es verdad, sí, pero digamos, las entidades religiosas que han pasado a lo largo de estos años, pues los han cambiado para su propio beneficio, pues, ¿no? Porque, por sí, ejemplo, ustedes saben que el Papa y el Vaticano tienen el dinero y la riqueza suficiente como para acabar por la pobreza y no lo hacen. Entonces, el Papa tiene su jet privado, tiene un montón de cosas que en aquel tiempo Jesús no tenía, pues, ¿no? De hecho, iba en burro, no tenía lo que tiene ahora, no vivía, digamos, en una gran casa o algo así.
Entonces, supuestamente en esos registros también hay cosas como que registros de violaciones, secuestros de niños, un montón de cosas que han sucedido a lo largo de los años. Ahora, supuestamente también ahí está la verdad de lo que ha pasado en estos últimos tiempos, ¿no? Y lo que va a pasar también. O sea, ¿Y qué Sí, no cuántas pasará? cosas nos ocultan. Exactamente. Porque lo que dicen ahora, pues, ¿no? Para que una persona, digamos, en la religión, lo que es actualmente, pues, lo que dice en la Biblia, te comentan para que tú creas en ello, pues, ¿no? Pero digamos, ¿cuántas de esas cosas han cambiado para que las personas hoy en día, pues, caigan en ese tipo de cosas, ¿no? Porque basta que a una persona, por ejemplo, desde niño nada más tú le inculcas la religión o cualquier otra, digamos, religión que haya en este mundo y basta para que él sea, digamos, creyente, pues, ¿no? Porque normalmente a un adulto difícilmente lo vas a convencer. Pero yo te pregunto, ¿por qué el ser humano, digamos, se deja guiar fácilmente? Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Dios existe, claro que existe. sí. Y ya, pero hay ciertas personas que no creen, pues, ¿no? Por ejemplo, te dicen, no, pero tú cómo sabes que existe Dios, ¿acaso tú lo has visto? ¿O qué ha hecho por En ti, todas las no? Bueno, a mí religiones me tienes existe Dios. que ver, ¿no? Y te dicen, no, pero a mí no me basta con verlo, porque yo siento que Él está conmigo. Y esa persona dice, no, pero si tú no me das una prueba de que existe, pues yo no te voy a creer, pues, ¿no? Y básicamente es lo que hoy en día se vive, pero no hay gente que ya básicamente no cree en nada, hace lo que quiere, entonces poco a poco ya se está perdiendo ese tipo de cosas, va a haber un punto en que ya básicamente nadie va a creer en nada y va a pasar pues lo que va a suceder, lo que está escrito ahí, ¿no? Futuras guerras, todo ese tipo de cosas. De hecho, que algunas ya se están viviendo en estos tiempos, pues, ¿no? De hecho, yo creo que la gente se va a traumar el día que escuche la primera trompeta del apocalipsis, mi hermano. O sea, imagínate que tú y yo estemos hablando acá ahora y de la nada se escuche a nivel mundial ese sonido. Una trompeta. Sí. Claro, hasta que la gente, mi hermano, empieza, hasta el que es más ateo Claro, empieza a creer. sí, Exactamente. Entonces, no, tú dices, no, la primera trompeta, no, mi hermano, ya de aquí para adelante vienen todito lo que he escrito ahí, ¿no? Enfermedades, guerras, todo, yo todo. digo que ya nos están avisando de algo bueno, Sí, porque pues la guerra de Ucrania, creo había visto que se había presentado como una figura de Dios o algo así, no me acuerdo bien. sí, algo así, sí. Y Y tienes pues razón, ya pues, nos ¿no? están avisando. Porque, claro, o sea, hoy en día a veces hay guerras o, digamos, países que no se llevan bien porque, digamos, tú eres presidente, yo soy presidente, pero de la nada tú hablaste mal de mí, o yo te miré mal y ya me tienes bronca, pues, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, cualquier presidente, basta que haya hecho algo, tengan en contra de un país, ya, pues, ¿no? Hay guerra, pues, ¿no? Y yo digo hoy en Sí, día, pues, bueno, antiguamente, pues cuando había algún conflicto entre países o algún territorio local, tanto los soldados como el que era gobernante, rey de tal país o ciudad, pues era el primero en estar adelante, pues no con toda su gente sí, sí, peleando, pues, ¿no? sí, como pues, cualquier cosa. Entonces, hoy en día hay algún mérito adelante, no hay, o sea, Sí, mandas en lugar de pelearnos entre nosotros, ¿por qué no mejor que se peleen los presidentes? Nosotros miramos y el que gane, pues lo felicitamos, ¿verdad? Así evitamos que varias gente inocente muera, porque todos esos soldados tienen familias, son padres, hijos, y que de la nada tu muerte pase así, ¿no? Porque sabes que al gobierno no le interesa si llegas a morir o no cuando peleas. sí, ¿No? Nadie Claro, interesa. entonces básicamente eso es así, ¿no? Entonces yo digo, ¿saben qué? Mejor nos sentamos, que los presidentes se peleen entre ellos y que gane el mejor, pues, ¿no? Y ya, nos Como ahorramos los dicen, problemas. las guerras. Si tan solo fuera tan sencillo así. Y Claro, qué es chévere. que, claro, la cuestión sería así, ¿no? Yo como, digamos, ¿no? Yo soy un soldado, ¿no? Pero la cuestión es que, digamos, no solo uno se ponga en contra, pues, ¿no? La cuestión es que todos se pongan en contra, porque, digamos, un presidente no puede hacer nada sin los soldados, ¿no? Es como si todos dijeran, no, pues, ¿saben qué? No vamos a pelear. Si no quieres pelear, ¿qué van a hacer? No te pueden hacer nada. Es todo un ejército contra un presidente. ¿Qué va a hacer el presidente? Y no puede agarrarse con todo. sí, Entonces, si tú quieres cambiar ese tipo de cosas, porque también depende de cada país, es hacer algo como eso, ¿no?
O sea, es fácil decirlo, pero otra cosa también es hacerlo, pues. Tal vez tú sabes que a veces cuando a cierta persona le ofreces, no sé, dinero, poder, pues es fácil controlarlo, pues, ¿no? Es como si ya yo me revelo, pero digamos el presidente le dice, ¿saben qué? Aquel que me apoye va a tener, digamos, cierta cantidad de dinero, le ofrecen, ah, ya, entonces yo me uno al bando del presidente. Sí, Y ya con eso, pues, la convenciste. pasó como Dios. Exactamente. Y Pues así, él no tenía nada y pues empezó a hacer milagros y todo eso y como, pues eso fue nuestro títere, para ser sinceros. De la humanidad fue nuestro títere. claro, o sea, por ejemplo, la humanidad dicen que necesita a veces en los momentos difíciles aferrarse a algo, ¿no? Como a Dios. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando tú te portabas mal de niño, ¿qué es lo primero que te decía tu mamá a veces, ¿no? Para que te asustes o te empieces a portar bien. El Que Dios coco, te vas a castigar, te vas Claro, al te va a infierno, llevar algo el así. coco, ¿no? Te va a llevar el el coco, coco te o va va a a venir llevar el la demonio. bruja. Claro, la bruja, ¿no? En ese momento, pues tú eras un niño inocente y te la creías, Ah, pues, ¿no? ya de Claro, grande, lo ahora sí, mismo que nos para... salga la bruja. Claro, ahora de grande no esa hueá no existe. Pero de niño tú creías, pues, ¿no? Y eso es básicamente lo que pasó con los seres humanos, ¿no? Que en ese tiempo, digamos, éramos como niños ingenuos y, digamos, supuestamente está la teoría de que la religión se inventó para poder controlar a la humanidad, ¿no? Esa es una teoría. Si es cierto, también no sabemos si es cierto, porque como te vuelvo a repetir, hay cosas que a veces en la Biblia no tienen sentido, ¿no? Hasta para un creyente dicen, ¿no? Ya, tú me dices, por ejemplo, que Dios es amor. Entonces, tú me Ujú. dices, si Dios protege a todos sus hijos, ¿por qué permite que niños inocentes sean violados, asesinados, o por ejemplo, sean golpeados? Pues no sé si supuestamente Dios existe, ¿por qué no va en su ayuda y defiende a ese niño que no tiene nada que ver? No creo Entonces, que tenga rencor entre nosotros por hacerle lo que le hicimos. claro, si tú me dices que Él nos cuida y nos protege, ¿por qué no hace algo por esos niños inocentes, pues, ¿no? Entonces Bueno, muchos te dicen no, no, te dicen no, no, te dicen muchas veces. Hay gente que a veces no tiene respuesta, o a veces te dicen, a veces las cosas pasan por algo. A veces te escuché decir sí, así a alguien, una vez pero yo te estoy preguntando, le digo, ¿no? Si tú me dices que es así, ¿por qué no los ayuda? A veces le digo, yo tengo preguntas que lamentablemente hasta el día de hoy no encuentro una respuesta, porque la respuesta que tú me das para mí no tiene sentido, ¿no? Lo más común sería que Dios, digamos, me dijera, ¿no? Yo hago esto por esto y esto y esto y esto y esto. Ahora, por ejemplo, si tú sí. sabes que una persona se va a convertir en delincuente o va a ser un asesino serial, entonces, ¿por qué, digamos, de alguna manera permita que esa persona nazca, ¿no? Pudiendo evitar, ¿no? O, por ejemplo, si sabes que esa persona va a morir de alguna enfermedad terrible de joven y que lo mandes a vivir esa vida, pues no tiene mucho sentido. Sí. Exactamente. Y hasta el día de hoy, pues no hay ciertas cosas que las personas se preguntan y pues, no tienen una respuesta, ¿no? Porque a fin de cuentas no hay libro ni maestro, creo yo, que te pueda ofrecer todas las respuestas que tú buscas, hasta el día de hoy, pues, ¿no? Sí. Exactamente. A ver, espérenme un momentito. Sí, sí. Y ahora sí. Disculpe, Ya. tenía que hacer mi reporte. Sí, sí, no te preocupes. Claro. Y bueno, gente, alguna anécdota que ustedes quieran contar o desean, digamos, consultar aquí entre nosotros, tal vez. ¿Han tenido pijamadas? Yo sí, con mis primos y a veces Pero con en la algunos escuela. amigos, pues, ¿no? Ah, en la escuela no. Eso sí que no. Pues a mí sí No he me tocó en la tenido. primaria, güey, y se siente bien feo, unas vibras muy pesadas. O sea, ¿te refieres ahí Y en el mismo, no, en el por mismo, eso. en la misma escuela? Sí, ahí
en sexto de primaria, ya voy en cuarto semestre de preparatoria, y me ¿Ya? tocó pasar pues una noche ahí, vimos películas y todo, pero pues ahí nos sacaron un rato para pues medio asustarnos, pero Ya. no fue el profesor el que nos asustó. Se movieron unos botes, yo qué Ya. sé, alguien cargándolos. Ujú. No sé cómo explicarlo, como moviéndolos, como si tuvieran cosas pesadas que pues realmente tenían basura, Claro. como cadenas, para que me entiendan. ¿Ya? Y pues ahí escuchamos ruidos, fuimos a asomarnos, no había nada, nos regresamos y el profe nos dijo que no había pasado nada y pues no, nada más ese ruido. Ya otros ahora sí los asusta a ellos, pero nosotros no. No, a nosotros nunca nos asustó. ¿Y qué más? Que hasta podías ver sombras. Yo de morro sí me acuerdo ver dos sombras, tres por los baños de los niños. Y pues Ya. ya, Claro, no, claro, pues, ¿no? Por ejemplo, está la teoría de que, por ejemplo, que cuando uno recién, digamos, es niño, o sea, mientras más joven eres, más es susceptible a mirar ese tipo de entidades, pues, ¿no? Y digamos, la razón es que, por ejemplo, cuando uno sí, nace y, bueno, vas creciendo a lo largo de tu vida, cuando todavía eres, digamos, un niño, ¿no? Todavía no tienes tanta maldad en tu corazón, a diferencia de muchas personas que cuando ya crecen, pues, ya tienen ese tipo de pensamientos, cosas que saben que son malas. Pero cuando tú eres niño tienes, digamos, esa inocencia todavía, ¿no? Por lo cual tú eres más susceptible a ver este tipo de cosas. Eso es lo que mucha gente comenta. Debe ser así, sí, digo yo, porque, por ejemplo, ha habido casos, ¿no? No sé si ustedes han visto en YouTube que a veces, especialmente los bebés, ha habido gente que dejaba sus cámaras en los cuartos de los niños y veían que a veces los niños lloraban, los asustaban. Bueno, en muchos casos a veces se veía que alguien los levantaba a pesar de que no había nadie. Entonces, muchas veces ese tipo de cosas te pone a pensar, ah, pues, debe ser cierto. Al igual que con los animales, por ejemplo, los perros, los gatos, digamos, tienen la habilidad de ver este tipo de entidades porque, digamos, el tipo de visión que ellos tienen es diferente a la del ser humano. Entonces, digamos, sí, cuando ellos detectan algo fuera de lo normal, empiezan a ladrar, qué sé yo, o empiezan a tener comportamientos extraños, pues, ¿no? Ese es el sí, detalle. Por ejemplo, está la leyenda esta que comentan que, por ejemplo, si tú quieres llegar a ver alguna entidad o cosas paranormales, qué sé yo, es coger la lagaña del perro y ponértela en tus propios ojos. Está esa leyenda que cuando tú la pones en tus ojos, vas a tener la capacidad de ver lo que un perro vería normalmente, por ejemplo, ¿no? En las noches. Y sí. supuestamente dicen que aquella persona que haga ese tipo de cosas no va a terminar nada bien porque vas a ver algo que realmente no te va a gustar. Bueno, no yo escuché eso, Sí. no he escuchado que alguna Bueno, ya hay que persona haya dicho finalizarla, nada. bro. Claro. Ahora, como dice un buen amigo, ¿no? Si quieres, ¿verdad? Si crees que no pasa nada o quieres llegar a comprobarlo, pues agarra un perro, sus lagañas y frótatelas y a ver nos comentas si empiezas a ver algo raro. Aunque obviamente no creo que alguien esté tan loco como para hacerlo, pues, ¿no? Sí. Y ese tipo de Bueno, cosas. ya es tarde, ¿no? Ya ahora sí, ya acabó. Ya hay que acabarlo. ¿Va? Normal. De hecho, más adelante podríamos hablar de este tipo de cosas también, ¿no? No solamente de sucesos paranormales, podríamos hablar cosas relacionadas, por ejemplo, a nuestra infancia, pues, ¿no? Sería, por ejemplo, un día hablábamos, ¿no? De los programas o series o dibujos que normalmente daban cuando no era niño, pues, ¿no? Sí, ¿Qué bro. programas veías en aquel entonces? Bueno, ya hay que Cualquier cosa que me finalizarlo. gustaría. Fue un gusto. Yo
Sí, te escucho, te escucho. Bueno, John, hasta luego. Ya, listo, claro. Muchas gracias. Hasta luego también. Cuídense. Hasta el siguiente episodio del podcast. Ahí les pondré el dibujo animado que les digo, la película. Ok, listo. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.